En los juegos gacha hay economía de recursos. Esta economía de recursos está hecha para que tengas muchísimas cosas al principio y luego de repente, cuando ya llegas a late, desaparece todo y te cuesta un montón subir personajes, armas y talentos, y la resina se nota que está muy limitada. Aparte de todo eso, si no gastas dinero en el pase de batalla y algunas otras cosas, se nota que tampoco tienes todos los recursos que te gustaría, a menos que subas lo mínimo imprescindible y te planifiques muy bien sacando un personaje cada 3 versiones. Pero hay cosas imprescindibles en todas las cuentas que merecen la prioridad de que le prestes atención y de que las subas. En mi caso concreto, ya he llegado a ese punto de que aun con pase de batalla y todo, me tengo que echar las manos a la cabeza porque ya no puedo subir lo que me gustaría, y he calculado que apenas en la 3.3, en cuanto suba Hiyuki y quizá Morny, creo que igual ya no podré subir a Chisa y a Denia al nivel 90 el primer día, aún prefarmeando y todo lo demás. Y mi experiencia, gracias también a quien le gusta saber y cómo está mi cuenta al día, ya he empezado a jugar en stream Wuthering Waves y estaré jugando el primer día de la actualización, el día jueves, así que invitados. Estoy en ese punto en el que he dicho, ¿ahora qué subo? O ¿qué no recomendaría subir, ya que es uno de los vídeos más vistos en la comunidad de Genshin Impact y que más agradecieron los jugadores, explicando realmente qué personajes vale subir, cuáles se puede jugar sin subir y cuáles no merece la pena subir? Así que dejar un buen like, una buena ulti de AME, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejar en los comentarios cuál es el personaje que más os ha beneficiado subir a nivel 90 y que nunca os arrepentiréis. Gracias por todo el cariño, el apoyo al canal. Tenéis también los puntitos del hype, es lo que más Oide recomienda. Tenéis una suscripción lunita solo por apoyar el canal de forma free to play, así que gracias por estar ahí un día más. Que aprovechen si están comiendo y vamos con los personajes que merece la pena subir a nivel 90 en Wuthering Waves y obviamente por qué. Pues bien, vamos a empezar con los 4 estrellas. Los 4 estrellas son pocos y es fácil clasificarlos, son 12, tengo por aquí de fondo los personajes, y os diría que podría hacer una mención honorífica a 4 estrellas que son healers, pero la realidad es que la mayoría de cuentas tienen a Verina, a Shorekeeper, y es un tema en Wuthering Waves los healers, porque hay pocos, y de hecho los de 5 estrellas también son pocos, son Chisa, Morny, creo que Shiakona y poco más. ¿Qué significa esto? Que realmente no merecería mencionar ahora los 4 estrellas ninguno de los healers, aunque yo sé que creo que Bullying mucha gente lo menciona como, mira, también es un buen healer y puede servir. En la Matrix te permiten jugar doblemente a los healers porque saben todo esto, con lo cual punto a favor en este caso de Kuro Games. Y luego de los 4 estrellas hay algunos con situaciones específicas que no están nada mal, pero principalmente se recomiendan Shanhua para ataques normales y Mortefi para una especie de sub DPS, es decir, golpes fuera del campo que aumentan el DPS continuo de la rotación, y al ser fusión, sabéis que existen muchas variantes, de hecho 2 actualmente del monofusión, que serían el Aemet Denia por un sitio y las variantes con Lupa Changnibrand por otro, pero os voy a decir directamente que no hace falta subir a Shanhua a nivel 90 porque los buffos, muchos de los personajes los dan con la outro o con algún talento o con las constelaciones, y eso da igual si lo subes a nivel 90 porque el último talento se puede desbloquear al 80 si no recuerdo mal, así que ningún 4 estrellas haría falta subirlo a nivel 90, no gastéis recursos, menos Danjin. Aquí el main Danjin Detecte, el Danjin Tard, aquí ya está. Me encantó. O sea, me encanta jugar a Danjin y obviamente al ser un DPS, que ahora es donde vamos a ir a los 5 estrellas, necesitas que los talentos estén al máximo nivel para hacer daño, que su nivel de ataque base u otros valores base, que son la vida, ataque y defensa de los personajes, estén al máximo, porque sus multiplicadores aprovechan ese multiplicador base más luego los multiplicadores de los ecos, el PS porcentual, el ataque porcentual o lo que sea que utilices porcentual con el personaje. Así que sí recomiendo a Danjin individualmente, ya no solo de este vídeo subirla al 90, sino que la recomiendo en cualquier cuenta, y que de verdad que te hace sola un montón de salas de la torre o daño que tiene de la Matrix para poder avanzar y ni siquiera gastar equipos completos. Y aparte, si vas a jugarla, es unos personajes y el único 4 estrellas que merece la pena a nivel 90. Ahora vamos con los 5 estrellas. Vamos a empezar hablando de 2 grupos muy concretos y vamos a dejar la divagación, no es tanto divagación, sino la parte más profunda donde hay que disertar para el final. Vamos a arrancar con los healers, que los he mencionado antes y son muy pocos. ¿Los healers merece la pena subirlos al 90? Y la respuesta es complicado. No eres tú, soy yo. No, la realidad es que la respuesta es sí,
pero el late, que mucha gente dirá, bueno, Phil, no, si otras guías recomiendan que no se suban porque hacen su trabajo bien y la Short mete el bufo de probabilidad y daño sin depender de ningún talento, con lo cual no hay que subirla. Y la realidad es que tienen razón. Es muy complejo el tema de los healers. ¿Por qué? Porque los healers, para empezar, tienen un punto muy distinto a otros gachas, y es que en Wuthering Waves es difícil llegar al concepto de overhealing. Overhealing es, le doy a un botón y todo mi equipo está full de vida. Eso no pasa en Wuthering Waves, y los healers curan y mantienen el sustain defensivo del equipo, pero de forma muy bien medida, para que te curen, pero para que sigas teniendo un poco el miedo de que igual llegue un enemigo de los de la Matrix nivel 100 y pico, te haga así, en un golpe importante, y te one-shote un personaje. ¡Y te da igual! Que sí, que luego sé que los healers, Morni, Verina, todas, Shorekeeper, tienen algún tipo de talento que te da mucha más supervivencia. Verina tiene que si recibes un golpe fatal te da un escudo. Shore que se tanquea ese golpe fatal y le resta la vida a la propia Shore, que además va con vida y tiene 40.000 si la construyes bien. Y Morni tiene otro parecido, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que no existe el concepto de overhealing. ¿Qué ocurre? Que si estás empezando y no quieres gastar recursos y quieres que los equipos funcionen, no hace falta subir a los healers, y de hecho es lo que se recomienda, que puedes dejar al nivel 70-80 para activar el último talento que está arriba, que suele ser del importante, la última pasiva. Y así funcionan. Te curan lo mínimo, activan los buffos porque tienen muchos buffos todos los healers y vas volando. En el caso de Verina Shore es el set, más buffos de los talentos, más la outro, que la outro es la que suele activar un montón de buffos, y la outro no depende de ningún nivel, no se sube de nivel. Así que es verdad que no deben subirse. Pero cuando llegas a late y necesitas que estos healers tengan un sustain real frente a enemigos que literalmente te soplan y te mandan con Diosito, sí necesitas terminar de subirlos al 90 por el escalado base del ataque en el caso de Verina, la vida en el caso de Shore, la defensa en el caso de Morni, y que sus talentos, que siempre suelen ser los que están arriba del todo, pues más healing bonus o más escalado base para que curen más, empiece realmente a notarse que tiras una skill y realmente tienes un sustain muy fuerte o se mantiene una curación muy fuerte para que si te pegan y te dejan a uno de vida, en 2-3 ticks vuelves a tener vida suficiente para poder seguir jugando, aparte de mejorar las manos. Entonces, los healers sí merecen la pena en muy late subir al 90 si tienes ese problema de que no sientes el overhealing y si sientes que no tienes manos increíbles. Si tienes manos increíbles, entonces a los healers los puedes dejar ahí tranquilos. En WoW las armas son obligatorias. En WoW siempre vienen bastantes banners, triples varias veces. Imagina que puedes sacar todo lo que quieras. Damas y caballeros, Lootbar ha venido a Wuthering Waves. Si queréis packs de astritas a prácticamente cerca de la mitad de precio y por lo menos un pack súper regalado por mes, link aquí abajo en la descripción. No tengo que venderos nada, ya conocéis Lootbar, así que gracias por apoyar el canal. Link aquí abajo en la descripción. Siguiente categoría de personajes, que yo sé que es cierto que en Genshin Impact yo decía personaje por personaje, este sí, este no, ¿por qué? Este hace daño. Aquí realmente es más fácil porque es cierto que los roles de los personajes están extremadamente más definidos. Voy a hablar de los DPS, pero voy a hablar de Brandt, porque diréis, bueno, Phil, es verdad, hablaste de healers, pero ¿y Brandt? Claro, Brandt es el healer del monofusión, pero es que Brandt es el DPS del monofusión. Bueno, Changli, no sé qué, ya sabéis que el monofusión es que todos hacen mucho daño y todos rotan. Brandt sí merece la pena subirse al 90 porque tiene el criterio del healer, pero también tiene el criterio del DPS, que es el que hace más daño. Y ahora es cuando vamos a los DPS, porque Brandt es el puente perfecto para explicarlo. Él hace una gran cantidad de daño. Si no lo maxeas, pierdes mucho daño en el equipo y no recibes todos los buffos. Así que todos los DPS, y esta es la siguiente categoría, los DPS, necesitan subirse al máximo nivel, a nivel 90, básicamente por el escalado base de su daño general, que de hecho a día de hoy el 95% son ataque y alguno con defensa y Cartetia con vida, si no recuerdo mal, corregirme. Espero saberme al milímetro y de memoria todos los personajes, que ese es mi trabajo, aunque lleve poco tiempo. Y la realidad es que ese escalado base lo necesitas, pero lo que más necesitas para subir al nivel 90 es poder subir los talentos al nivel 10. Del 8 al 10 sí hay una diferencia de daño, básicamente porque los DPS son personajes que reciben todos los buffos del resto de soportes, y porque hay un concepto que traje en Genshin Impact y que aquí es muy importante que lo conozcáis, que se llama responsabilidad de daño, que básicamente es, este es el bicho que todos sus escalados y multiplicadores, aunque el subir al nivel 10 solo te sume un 15% más en un multiplicador, es un 15% con todos los buffos del resto del equipo, de yo que sé, imaginar Lightning que mete 40% de ampliación de daño, más 25% de daño de liberación y demás, un 14% termina siendo más del doble, de hecho, con todos los buffos de ataque del equipo, los sets, etc. Entonces, los DPS
es indispensable que sea el primer personaje que subís al 90, y si de hecho jugáis equipos con DPS a nivel 90 maxeados y luego el resto del equipo no, entonces estáis bien. Es exactamente lo que hay que hacer y de hecho ahorraríais recursos. Y ahora vamos con los personajes intermedios. Diréis, bueno, Phil, claro, y luego aquí hay un montón de buffers, un montón de sub-DPS, han salido y saldrán un montón de personajes como Denia o Lucila o la propia Laini, Linae o no sé, Qiyuan, Ecos, el soporte de Egos para Sigrica. ¿Estos qué pasa con ellos? Pues bien, aquí sí que habría que ir uno por uno, pero hay un criterio muy fácil que permite diferenciar cuáles sí y cuáles no. Y bueno, dos criterios muy fáciles, y es básicamente, número 1, el personaje, aparte de bufar, tiene algún talento, y ese talento a más lo subes, más hace daño el equipo completo, independientemente de su arma promocional, que todas las armas promocionales suelen ser, es el mejor arma para el personaje, y si no es el DPS le da un montón de daño al equipo. Esas son las armas de todos los personajes en Wuthering Waves soportes. Pues volviendo al tema de los bufos, ¿hay algún talento que haga que al subirlo, o sea, un talento, alguna de los 5 nodos que puedes subir a nivel 10, que al subirlo bufe mucho más el daño del equipo? La mayoría no. La mayoría tienen todos los bufos en la outro, en el set, en el arma y en las constelaciones. Con lo cual, si la respuesta es no, que es la mayoría de soportes o sub-DPS del juego, entonces no hace falta subirlo al 90. Con ascenderlo del 70 para poder tener la segunda pasiva activa, que suele ser importante, es suficiente. Si la respuesta es sí, el soporte tiene un talento que al maxearlo nos va a dar más bufos al equipo, entonces sí merece la pena subirlo. Y aquí viene el segundo criterio, que de nuevo os voy a poner 2 ejemplos que técnicamente son 2 personajes que posiblemente vayan juntas, que es el personaje es un gran sub-DPS hasta el punto de que su daño afecta mucho al equipo y a la rotación. Si la respuesta es sí, y ahora os pongo ejemplos porque esto puede ser más confuso, entonces sí merece la pena también subirla, al menos ascenderla, y aquí hago el punto. Ya no es subirla hasta el 90 como los DPS. Aquí sería ascender del 80 al 90, pero no subir porque ya los talentos los puedes maxear. Entonces esa diferencia de recursos, sobre todo de la moneda y de los recursos para subir el personaje, es muy importante. Así que este punto sería subir, o sea, ascender 80-90, pero no subir. ¿Cuál es el ejemplo para que lo entendáis? El ejemplo que os voy a poner es Lupa como sub-DPS en monofusión, que tiene una gran responsabilidad de daño del equipo aparte de los bufos, y merecería la pena subirla porque su ulti y su intro, en el caso de Lupa, es un daño abismal y solo su ulti y su intro, no os preocupéis. O la futura Denia, que ya está calculado por los datos de la beta que el daño como sub-DPS que tiene Denia es una salvajada absurda. Entonces Denia merecería la pena como sub-DPS. Otro caso para ejemplificaros es Linae. Muchos dirán, bueno, pero Linae hace mucho daño. No, la cosa es que Linae parece que hace mucho daño porque tiene algunos hits que son interesantes, sobre todo el descendente después de los 3 saltos, pero la realidad es que no es tan fuerte ese daño respecto a la rotación. Es un numerito grande que a muchos les impresiona, pero no es un sub-DPS como tal. Ella lo que hace es bufar al equipo y ser un muy buen buffer. El aporte no cambia tanto, con lo cual, por ejemplo, Linae sería un personaje que no haría falta maxear, a menos que la quieras jugar de DPS en campo, que eso es otra historia y nos vamos al criterio de los DPS. Así que, menos alguna excepción que seguramente alguien me dirá, bueno, Phil, entonces Juno, pues si la juegas de DPS, maxéala, pero si no la juegas de DPS y no tiene un talento que al maxear a nivel 90 mejore el daño del equipo de Augusta, donde sea que la quieras jugar, no hace falta que Juno se maxee o se suba por encima del 80. La puedes ascender, pero si no, ni siquiera. Y habrá más excepciones importantes y aún no me sé de memoria todos los personajes y sus constelaciones como me gustaría y como si ocurre en Genshin. Pronto será porque me lo estoy estudiando como si fuera un full friki enfermo. Pero este es el criterio general para ahorraros un montón de recursos y para saber cuáles sí, cuáles no, y que no sintáis que estáis pobres. Así que, poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de AMD, gracias por llegar hasta el final, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sean miñimiñis y chaito.